como el deseo de tirar la toalla, ¿no? Una expresión del argot boxístico, ¿no? Que cuando ya el contendor decía no da más, el técnico tiraba la toalla, ¿cierto? Para decir que no me lo golpeen más. Y a veces sentimos como que ya no podemos mantenernos en pie y con ese deseo de tirar la toalla. Y eso es más o menos lo que podemos leer en ese versículo 27 donde empezamos, decíamos, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, Judá se está preguntando, ¿qué pasó? Como que el Señor se olvidó de mi camino. Incluso leíamos en la Nueva Versión Internacional un poquito más claro, decía, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Y Dios le está preguntando a la nación a través del profeta, porque otra vez la nación está completamente devastada. Ahora, recuerden, vamos a repasar rápidamente para conectarnos con el resto del pasaje. Pero recuerda que decíamos que era natural, casi que humanamente comprensible, que Judá se sintiera así. Recuerda, habían ido al exilio, derrotados por un imperio pagano, llevaban casi 7 décadas en el exilio y no pasaba nada. Sí, habían pasado ya 3 imperios, los babilonios, los medos y los persas, y ellos seguían en el exilio. Y estaba por allá lejana la promesa de que Dios los haría retornar a su tierra, pero no pasaba, no ocurría. Y ellos sienten como que el Señor se olvidó de nosotros. Nuestro camino como que está escondido del Señor. Y decíamos que esa es una sensación que vivimos con más frecuencia de la que quisiéramos. A veces sentimos como que sí, Dios debe estar tan ocupado por allá sosteniendo el universo que como que se le olvidó que yo estaba aquí y casi no soy capaz de sostenerme solo. Entonces como que en ese momento sentimos esa frustración y Dios viene a través del profeta con un mensaje muy puntual y acotamos un par de cosas, hablamos de un par de cosas que era como la invitación de Dios a través del profeta a alguien que se sentía así, como en este caso la nación de Judá, que se sentía completamente abandonada por el Señor. Entonces la primera cosa, la primera palabra que venía a nosotros es: déjate abrazar por el consuelo de Dios. Déjate abrazar por el consuelo de Dios. Y era el llamado precisamente a sentir que aunque todo parece desmoronarse, Dios viene a consolarnos. Y así arranca la profecía: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidles a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por sus pecados. Entonces recuerda, hacíamos una aclaración importante, y es que consolar es una acción propia y única de Dios. Sí, nosotros consolamos a alguien. Yo les decía, ese acompañamiento empático que hacemos a alguien cuando está en dificultades, cuando está de luto, cuando está así, que nosotros decimos, mira, sí, no, tranquilo, yo estoy contigo, yo te entiendo. Yo te pregunto, ¿de verdad lo entendemos? ¿De verdad usted puede sentir el dolor que esa persona está sintiendo? Ahora, ¿está mal? No, está bien acompañar a la persona. Pero vuelvo y repito, el verdadero consuelo es el que viene de Dios, porque no es simplemente un acompañamiento, es una transformación, Y decíamos que la diferencia del consuelo de Dios con el que nosotros damos, que es simplemente, repito, un acompañamiento y todo lo demás, el consuelo de Dios incluye perdón. El consuelo de Dios incluye perdón, ¿no? Su pecado es perdonado, doble ha recibido de la mano de Jehová. O sea, vea, no se sientan culpables, ya el Señor los perdonó, es más, les cobró el doble. Doble ha recibido de la mano del Señor. Y recuerda que decíamos, bueno, yo no sé si solo me pasa a mí y era más como un testimonio,
Yo quiero pensar que le pasa a todos. Pero cuando uno está pasando una situación complicada, como que a uno no le sale una, ¿cierto? Como que uno no sale de un problema y ya cae en el otro. Llega un momento en que uno como que se siente culpable, ¿sí? Y uno como que no. Y dice, venga, pero yo tuve que haber hecho algo mal. Algo que no, ¿sí? Y bueno, de por sí que uno sabe que no siempre puede agradar al Señor y uno vive como siempre en deuda con el Señor. Entonces viene esa culpa y aparece la voz acusadora del enemigo que te dice, claro, ¿cómo no te va a ir así? Si es que tú no eres fiel. Es que tú no sigues al Señor de todo corazón. Tú eres más bien como medio, ¿no? Y entonces uno comienza y el Señor te dice, no, el consuelo de Dios incluye perdón. Amén. Incluye perdón. Pero el consuelo de Dios incluye también ¿qué? Revelación. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá. El consuelo de Dios nos permite verlo a Él, que es en últimas lo que nosotros necesitamos. Reconocerlo a Él. El consuelo de Dios incluye perdón, incluye revelación, pero el texto también nos dice que incluye palabra, porque la boca de Jehová ha hablado, mas la palabra del Señor ¿qué? Permanece para siempre. O sea, cuando Dios decide acompañarte con su consuelo, lo hace a través de su palabra. Todo lo demás pasa, todo lo demás viene y va, pero la palabra de Él permanece para siempre. Amén. El consuelo de Dios también incluye visitación. Dios viene. Es un asunto glorioso saber que está con nosotros y está en nosotros. Que quizás estás viviendo esa situación porque alguien te falló. Quizás estás atravesando ese problema porque alguien te defraudó. Alguien quizás abusó de tu confianza. Tantas cosas que nos pueden ocurrir. Pero Él nos visita en medio de esa situación para recordarnos que siempre ha estado con nosotros. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí el Señor vendrá con poder. Su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Y finalmente apreciábamos que el consuelo de Dios trae también ¿qué? Cuidado y pastoreo. Y ese hermoso versículo 11, ¿no? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Él está ahí para pastorearte, para cuidarte en esos momentos de mayor vulnerabilidad, de mayor sensibilidad. Él está ahí y permite que nos sobrepongamos en los más oscuros episodios que vivimos. Y ese es un recurso de la gracia espectacular, porque Él es el consolador, el paracleto, el que está con nosotros, pero también en nosotros. Amén. Entonces esa fue la primera cosa que veíamos el domingo pasado. En segundo aspecto, notamos también al hacer la reflexión que este es un pasaje en su primera parte, porque hasta ahora hemos visto la primera parte, que enfatiza el hablar. Levanta tu voz, da voces, di a la nación. Entonces, además de la invitación de dejarnos abrazar por el consuelo de Dios, está la invitación de recibir dirección y fortaleza en la voz de Dios. Dirección y fortaleza en la voz de Dios. Y recuerda lo que puntualizábamos. Cuando tú estás viviendo una situación complicada, difícil, te sientes presionado, nosotros tenemos la tendencia a reaccionar, a actuar en respuesta a la presión que vivimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú tienes un problema económico, casi que en forma refleja, tú sales a buscar que un préstamo, qué sé yo, a vender algo, a hacer no sé qué, hay que solucionar el asunto,
¿Sí? Si tú tienes un problema con no sé qué, y voy a abrir, y voy a decirle, y me va a escuchar, y no sé qué, y siempre estamos como en esa situación ¿no? Escúchame, no respondas al impulso que te da la presión de las circunstancias. Déjate dirigir por la palabra de Dios. Recibe dirección del Señor, espera en el Señor, calla. Y esta es la invitación, ¿no? Decirle a voces que su tiempo ya es cumplido. Judá, no te angusties. Dios te grita esta mañana que tu tiempo ya se cumplió, que el tiempo del exilio acabó. Dios dio la orden de salir. Dios dio la orden. Y esta es la dirección de la palabra. Escúchame. La palabra viene a recordarnos lo que Dios en Cristo ya ha hecho. Amén. Y nota, perdone que sea tan insistente, pero es que si usted mira el pasaje, es evidente la intención de Dios de que el pueblo se conecte con la voz de Dios. Y analizamos, esto también hace parte del repaso, analizamos que la voz de Dios, por lo menos podemos apreciar su existencia en tres áreas en particular. Dijimos, Dios habla y declara que su gloria quitará todo obstáculo. Todo obstáculo. Tú estás viendo una montaña de dificultades delante de ti. Dios en esta mañana te recuerda que su gloria quitará todo obstáculo. Y la figura es sencillamente espectacular. Hermosa, hermosa. Yo se los dije el domingo pasado y es que no, me fascina realmente, porque cómo el escritor con palabras lo dibuja, ¿no? Mira el verso 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Y uno dice, pero el Señor viene, pero ¿cómo? Si es que yo estoy tan sepultado por tantas cosas a mi alrededor que ni me voy a dar cuenta si el Señor viene. Dice, no, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, todo monte y collado bájese, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque su boca ha hablado. ¿No le parece hermoso? O sea, usted mire un paisaje como lleno de una cantidad de imperfecciones y todo, y es como Dios diciendo, no te afanes, escúchame, tranquilo, déjame que yo voy a, ¿no?, poner eso completamente despejado para que puedas ver la manifestación de la gloria de Jehová. Aleluya. Todas las imposibilidades que hoy están delante de ti serán arrasadas por el poder de la palabra, aleluya. Toda sombra, toda crisis, toda puerta cerrada, todo obstáculo será removido por el poder de Dios a través de su palabra, gloria a Dios. Porque la boca de Jehová ha hablado. Pero también vimos que Dios habla para recordarnos que Él cumple sus promesas. Y otra vez, vuelvo y les muestro la insistencia de la voz de Dios. Mira el verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Es como que el Señor le dice al profeta, ve, párate delante de la nación y grítales. Y el profeta le dice, ¿y qué les grito? Y el Señor dice, mire, grítales que toda carne es hierba, que toda su gloria es como flor del campo. Mire, que todo eso que están viviendo es pasajero. Que hoy está, pero mañana se va a ir. Todo eso es pasajero. Mire el final del verso 8. Bueno, el verso 8, porque la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro que permanece para siempre. Permanece para siempre. Gloria a Dios. Crea lo que Dios ha dicho. No importa lo que sus ojos están viendo hoy. A ti no te define lo que está delante de tus ojos. A ti te define lo que Dios ha dicho en su palabra. Aleluya. Él es tu proveedor, tu guardador,
tu sanador. Él es el restaurador de tu familia. Él es el dueño del destino de nuestras generaciones, porque son herencia suya. Gloria al Señor. Su palabra viene para recordarnos que Él cumple sus promesas. Pero finalmente vimos que su palabra viene también, Dios habla para invitarnos a confiar en su cuidado y protección en todo el proceso que estamos viviendo. A pesar de lo amenazante que parezca, usted y yo estamos cuidados y protegidos por el Señor. Aleluya. Cuidados y protegidos por el Señor. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, su recompensa viene con él. Y luego el hermoso verso 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente. Vea, ese rigor de las circunstancias que nos oprimen, esa presión que sentimos que como que nos asfixia, que ya no damos más. El Señor te dice, yo te pastorearé suavemente. ¿Y no le parece que es fascinante la manera como el autor nos dibuja cuadros que son muy fáciles de reconocer? Estamos acostumbrados a ver la función del pastor, como el pastor que cuida el rebaño, ¿cierto? Que lo lleva a pastos verdes, que con el cayado está pendiente, si la una se salió, la engancha ahí, la trae otra vez, ¿cierto? Al redil. Es más, la figura que hasta nos cuesta un poquito de trabajo, el pastor que incluso le quiebra la pata a la oveja, ¿cierto? Para que esa oveja que permanente se va, el pastor le quiebra la pata para que se mantenga en el rebaño, ¿sí? Y esas como acciones fuertes del pastor. Pero aquí tenemos la imagen de un pastor que coge la oveja sobre sus brazos, que la guarda ahí, que la esconde y que la pastorea suavemente. Porque es esos momentos en que nos sentimos vulnerables, que ya no damos más, que sentimos como que el universo se ha ensañado conmigo. Pero la palabra viene para recordarte que estamos seguros en las manos del buen pastor. Aleluya. Que no estamos a merced de las circunstancias, que no estamos en manos del gobierno de turno, que estamos seguros en los brazos del buen pastor. Aleluya. Pero ahí quedamos. Ahora sí, hasta ahora comienzo. Entonces, la tercera cosa que identificamos en el texto, la tercera invitación que nos hace el mensaje profético, es a no perder de vista la soberanía de Dios. No pierdas de vista la soberanía de Dios. Déjate abrazar por el Señor. Sí, es la primera cosa la primera invitación. Recibe dirección y fortaleza en la palabra de Dios y no pierdas de vista la soberanía de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué esa invitación? Escuche, cuando nos identificamos con la frustración, el cansancio que está viviendo la nación, cuando sentimos que ya no damos más, la presión financiera, ya nos sentimos cansados, a estas alturas del año las agendas laborales han corrido y quizás, por ejemplo, la decepción de no haber alcanzado todo aquello que planeamos emocionados en enero. Y uno dice, uy, ya pues será para el año entrante, ¿cierto? Y porque no, ya de aquí, estos 3 meses que faltan ya no alcanzo. Y todo eso se acumula, pero además de eso quizás decepciones, cosas. Y sí, este era el año de salir de las deudas, pero como que crecieron fue un poquito, ¿no? Y entonces uno llega un momento en que, y de alguna manera llega un momento en el que uno siente que como que las circunstancias son las que tienen el control. Y entonces Dios a través del profeta nos invita a mirar
No, observa. Dios sigue sentado en el trono, aleluya. Le compartí ayer con los padres de familia del colegio que es muy interesante que a veces se nos olvida esto. Mira, por ejemplo, esta semana leía que el índice de migración en el último año en Colombia no tiene paralelo alguno en toda la historia de la nación. Nunca se habían ido del país tantas personas como se han ido en este último año. En ningún otro periodo en la historia de la nación, nunca tantas personas habían abandonado el país como ha ocurrido en este último año. ¿Y qué es quizás lo que ocurre? Recuerda, esta manera de hacer política hoy en nuestro país, que parece ser una tendencia mundial, no solo de nuestro país, donde parece que la política solo se hace sobre la premisa de la polarización. Yo necesito promover mi propuesta demeritando al otro. Y esto hace que finalmente cualquier electorado termine completamente polarizado, ¿sí? Y esto se agravó en nuestro país en los últimos años. Y entonces era esa decepción que casi que invadió a la totalidad de la nación. Por un lado, un grupo de personas con toda la expectativa de que ahora sí íbamos a cambiar mejor dicho, de la tierra al cielo, que esto iba a ser, mejor dicho, nos íbamos a convertir, qué sé yo, no sé, en la Suiza de Latinoamérica. ¿Cómo fue la frase que nos dijeron? Que ahora sí íbamos a vivir sabroso, que bueno, una cantidad de cosas. Entonces, por un lado, la gente con la expectativa de que todo eso se iba a dar, pero por el otro lado, otro gran grupo de personas pensando que se había desatado indiscutiblemente el Armagedón. Esto ya, el acabose, esto no hay nada que hacer, ya, mejor dicho, quedamos a merced de quién sabe qué. Entonces, nota lo diametral de los pensamientos frente a una realidad que, si bien otra vez no es la mejor, ¿sí? Pero esa manera como se ha manejado ha hecho que, por ejemplo, mucha gente piense, no, la única solución es salir de aquí. Y por favor, recuerde, yo les he dicho insistentemente, no es que salir de aquí no pueda ser una opción, claro que sí, porque nosotros finalmente tenemos claro que ni siquiera somos de aquí. Nosotros somos de un reino superior, nosotros somos del reino de los cielos. El problema es cuando yo salgo de una realidad huyendo. No, yo me muevo por razón de la dirección de la voz de Dios, punto, ¿sí? Pero este tipo de cosas, ¿por qué? Porque como que yo quedé a merced de quien está sentado en el Palacio de Nariño. No, tú y yo no estamos a merced de quien está allá en el Congreso ni en el Palacio de Nariño. Tú y yo somos gobernados por el Dios soberano que está en los cielos, amén. Somos gobernados por el Dios que está en los cielos. Y escúchame, esta es la invitación de Dios a través del profeta. Esto es lo que Dios le grita a Judá. Le está diciendo, no pierdan de vista la soberanía de Dios. Ustedes están en el exilio, ustedes piensan que todo acabó, ya los babilonios, que parecía que era un imperio inexpugnable, ya cayó, se levantaron los medos, cayó, se levantaron los persas y nosotros seguimos en el exilio. No importa si son los babilonios, si son los medos, si son los persas, si son los de derecha, si son los de izquierda, Dios está sentado en el trono, aleluya. Dios está sentado en el trono. Y es muy interesante porque el texto ahonda, amplía un poquito esa presentación de la dimensión soberana de Dios. Y quiero que, como estamos haciendo una reflexión, quiero que miremos rápidamente algunos aspectos que el texto destaca de la soberanía de Dios. Por ejemplo, el texto nos habla de su soberanía sobre todo el orden creado. Todo el orden creado. Y observe
observe en esa línea que les mencionaba hace un momento, la manera tan espectacular, porque este pasaje es tan gráfico. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Imagínense la figura. Y los cielos con su palmo, ¿no? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Si usted nota, esas figuras que se dibujan ahí en palabras son cosas que uno hace con algo muy chiquititico, ¿no? ¿Qué le cabe a uno en el hueco de la mano? ¿Cuánta agua le cabe a uno en el hueco de la mano? Y lo peor, ¿cuánto tiempo puede sostenerla uno ahí? ¿No? ¿Qué puede ser tan grande que uno mida con el palmo de la mano? Pues, ¿no? Bueno, algunos deben tener una mano más grande y seguramente les cabe un poquito más. ¿Qué recoge uno con 3 dedos? ¿Qué alcanza uno a recoger con 3 dedos? Pero está diciendo que Dios es tan grande que todo el agua Él la mide en el hueco de su mano. ¿Ah? Espectacular. ¿Qué nos está mostrando? Que todo el orden creado está sujeto a la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mira el verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Escuche esto. Levantad en alto vuestros ojos. Una invitación a mirar al cielo. Mirad quién creó estas cosas, las estrellas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y esto es fuera de serie. Yo no sé si usted había escuchado, seguramente algunos más curiosos habían leído. Y bueno, y el que no, yo sé que cuando salga lo va a buscar porque ahora es fácil buscarlo por ahí. Pero los que estudian los astros y todo esto, el firmamento, han llegado a la conclusión, bueno, no sé cuántas miles y millones de estrellas se han estudiado. Y lo interesante de este estudio es que no han encontrado una sola igual a otra. No hay una sola estrella igual a otra. Y se han estudiado millones de ellas. Y no hay 2 iguales. La escritura incluso dice que Él le pone nombre a cada una de ellas. Todas son distintas. Pero yo no sé si alguno más haya escuchado una noticia esta semana, de esas noticias curiosas. Ahora que salga, búsquela bien, porque yo no tengo la capacidad de explicarle todos los detalles, pero usted lo va a encontrar ahí. Que de estos científicos que no tienen nada que hacer y se ponen a estudiar un poco de cosas ahí, descubrieron que hay más estrellas en el firmamento que granitos de arena sobre toda la faz de la tierra. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo llegaron a esa conclusión? Pues yo también, a mí también me causó mucha curiosidad y me puse a leer un poquito. El asunto es que se toma una muestra de arena, ¿sí? Y se determina cuántos granitos de arena hay en esa muestra. 10,000 millones, no sé qué, de granitos de arena en una pequeña muestra. Con base en eso, calculan cuánta arena puede haber sobre la faz de la tierra. Pues tienen ya, ¿sí? Y con todo lo que se ha estudiado de las estrellas que hay en el firmamento y todo lo que se visiona que puede haber, se llega a la conclusión de que hay más estrellas en el firmamento que arena sobre la faz de la tierra. O sea, ahora cuando uno lee esto pues, vuelvo y repito, yo no tengo todo el argumento para explicarle, pero cuando no lo vaya a buscar ahora, por favor, ¿sí? Cuando llegue a la casa, lo busque y verá. Y es bastante interesante. Ahora, pues yo no me pongo como a contar la arena, pero lo que quiero que al margen de estos detalles que son simplemente anecdóticos, observe
Él es soberano sobre todo el orden creado. Nada se sale de su control. Amén. Pero el texto también nos permite apreciar que su soberanía está por encima de todo lo conocido. Su sabiduría está por encima de todo lo conocido. Note lo que dice el verso 13. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cierto? Vea, nosotros somos tan patéticos que a veces oramos casi que imponiéndole a Dios cómo debe ser la mejor forma de respondernos. ¿Ah? Señor, es que estoy en una crisis económica tan impresionante, ya tengo los papeles listos y voy a ir al banco y te pido, Señor, que tú muevas el corazón del gerente y que me apruebe ese crédito ahora en el nombre de Jesús. Y así lo ponemos, ¿no? Nota, escucha. Tú puedes presentar tu necesidad delante de Dios, claro, pero por favor, ¿cómo es que dice por allá el refrán? ¿Cómo le vas a enseñar al papá a ser hijos? O sea, ven, escucha, te voy a leer otra vez. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó? ¿A quién pidió consejo? ¿Acaso Él te llamó cuando estaba creando los cielos y la tierra? Ve, Eduardo, ¿a usted cómo se te ocurre que deben ir los árboles? ¿Será que de este color es? No. O sea, y nosotros sí pretendemos decirle a Él cómo es que debe hacer las cosas. ¿No te parece patético? Pero así lo hacemos. Escúchame. Él conoce tu necesidad. Preséntala delante de Él y descansa en Él. Él es soberano, Él tiene el control y su sabiduría está por encima de todo lo conocido. Amén. Pero además de eso podemos apreciar que su soberanía, sobre toda nación y sistema de gobierno existente. Sobre toda nación y sistema de gobierno existente. Mira lo que dice el verso 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos de nada, y lo que no es. Escúcheme. Ningún sistema de gobierno, por dictatorial que sea, por democrático que sea, ningún sistema de gobierno está por encima de la soberanía de Dios. Las naciones le son como gota de agua que cae del cubo. Y note lo que dice más adelante en el verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada, ¿a quiénes? A los poderosos, a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Escúchame, no estamos a merced de un gobierno de turno. Descansamos en la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en este texto hay un detalle de esos que llaman poderosamente la atención. Mira el verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Usted sabe cuánto le tomó a la humanidad llegar a concluir que la tierra era redonda?
Usted sabe cuántas personas fueron, incluso murieron, asesinadas, juzgadas como locos, como herejes, qué sé yo, porque llegaron a sostener que la tierra era redonda. Más de 600 años antes de Cristo, Dios había declarado en su palabra que Él se sienta sobre el círculo de la tierra. ¿Cuántas vidas se hubieran ahorrado y cuánta polémica si hubieran leído la Biblia y se hubieran dado cuenta que el creador del universo se sienta sobre el círculo de la tierra? No se necesita mucha sabiduría para llegar a la conclusión de que la tierra es redonda. Ese es el Señor. Amén. Pero un detalle más: su soberanía se expresa sobre cualquier deidad que se levante. ¿A quién pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y nota esto, porque esta es una de nuestras... A ver, esa es una pregunta. ¿Por qué es que hay determinadas situaciones, presiones, problemas que nos afligen tanto? ¿Por qué? Pongamos un ejemplo concreto. Pues voy a poner ese porque sé que aquí a ninguno le pasa eso. Pero digamos que tiene un problema económico, ¿cierto? Un problema económico, eso es que aquí no, pero por si acaso, ¿cierto? Un problema económico. ¿Por qué es que una persona con un problema económico se angustia tanto? Se estabiliza, como que y llega un momento en que solo piensa en eso y no puede conciliar el sueño. ¿Por qué? ¿Por qué cuando tenemos una situación de esa naturaleza reaccionamos de esa manera? No hay confianza, no hay seguridad. O mejor, voy a cambiar la pregunta para buscar una respuesta un poquito más concreta. A ver, esa reacción que se da en las personas, por ejemplo, siguiendo nuestro ejemplo, cuando tiene un problema financiero, ¿qué es lo que está evidenciando de su corazón? Que no conoce a Dios, se le olvida. O sea, si no conoce a Dios, si se le olvida lo que Dios ha dicho, es porque, aunque no lo reconozca verbalmente, esa persona allá en el fondo de su corazón tiene el convencimiento de que el dinero lo soluciona todo. Entonces el dinero se termina convirtiéndose ¿en qué? En su Dios. Escúchame, ninguno aquí en este salón, creo, ni allá en casa, diría, es que sí, yo a veces creo que el dinero es mi Dios. No, ninguno de nosotros diría una cosa de esas, ¿cierto? Pero muchas veces nuestras reacciones están evidenciándolo. Exacto, están evidenciándolo. Esto es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Qué pasó con Judá? Judá llega al exilio. Ya han pasado casi 70 años. Han visto que ninguna nación regresó. Han visto que cambiaron los imperios que los gobernaban y siguen allá. ¿Qué empezó a hacer la nación? Empezó a volcarse en la búsqueda de los dioses paganos. Empezaron a adorar a este Dios, empezaron a mandar a hacer una imagen de este, empezaron a hacer aquello. Y entonces Dios le dice, venga, a ustedes se les olvidó quién es su Dios. Vea, el que es rico puede mandar a hacer un Dios de plata y colgarle cadenas y todo lo demás. El que es pobre, pues por allá buscará por lo menos una madera que no se apolille. O sea, mire lo absurdo de lo que están haciendo. Y uno lee eso y dice, sí, terrible. Pero nos pasa todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo.
Se nos olvida quién es nuestro Dios y que es soberano y que tiene el control y que es tu proveedor y que sabe lo que tú necesitas y que no dejará a sus hijos en vergüenza. Se nos olvida. Y entonces, después de mirar en forma rápida todo ese mensaje que precede la pregunta, volvemos otra vez ahí, ¿cierto? Al versículo de donde arrancamos. Mira el verso 27. ¿Por qué? Entonces, después de toda esa profecía, donde el Señor les invita a dejarse abrazar por Él, a escuchar su palabra, a recordar que eres soberano, entonces les vuelve a preguntar: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Pero ¿por qué sigues insistiendo en que yo no estoy pendiente de ti? Y viene la invitación final: ejercítate en esperar en Dios. Y esto parece simple. Pastor, después de predicar durante 2 semanas de un texto profético tan denso, terminar como con una conclusión tan simple. Ejercítate en confiar, en esperar en Dios. Porque mira, después de que les dice: déjate abrazar por el Señor, mi palabra viene a gritos para decirte que yo lo voy a hacer, y que no pierdas de vista mi soberanía. Le dice: pero todavía sigues diciendo que yo me escondí. Uno esperaría que, como un regaño, ¿cierto? Que el Señor viniera con un regaño de: venga, si les he dicho a gritos y todavía siguen diciendo que yo me escondí de ustedes. Hombre, el Señor debería regañarlos como nos hacían a nosotros cuando éramos pequeños, ¿cierto? Que nos regañaban así con toda y yo no sé cómo lo regañaban a usted, pero a mí me daban contra el mundo. No se me olvida esa frase de mi santa madre. ¿Viste esa forma cuando las mamás se les acaba el vocabulario? Y es que este muchacho ya no se me provoca escogerlo y darle contra el mundo. Yo nunca supe realmente a qué se refería ella, pero eso debía ser terrible. Pero uno esperaría como que Dios viniera a regañar la nación. ¿Cómo es que todavía siguen pensando en eso? Sin embargo, en vez de venir con un fuerte regaño o alguna recriminación por esa falta de confianza, el Señor les hace una tierna invitación a un pueblo cansado, sumido en la desesperanza, lleno de frustración. Y mira lo que les dice, verso 28. ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová. Él creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tú de pronto no alcanzas a entender lo que te está pasando, pero Él sabe, Él tiene el control. Verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes, esos que están llenos de vitalidad, aún ellos flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, gloria al Señor. No se fatigarán. Y esa es la invitación final. Esa, así de simple, como que uno diría, bueno, después de todo eso, no, así de sencillo. Ejercítate en esperar en el Señor. Porque mira, pero te dice, porque es que Él creó todo, porque Él tiene el control de todo, porque Él no desfallece, porque tú te cansas, pero Él no, porque tú te fatigas, pero Él no, porque a ti hay cosas que se te olvidan, pero a Él no. Y luego dice algo tan espectacular.
Y yo les comento algo. Cuando Dios puso en mi corazón este pasaje, había una fuerte impresión del Espíritu en mi corazón, más allá incluso de lo que personalmente estaba viviendo, de muchas personas y familias en medio de la congregación que sienten que no dan más, que muchos de sus esfuerzos parecen infructuosos, que ven quizás que le han apostado a sus generaciones y no ven lo que quisieran ver, que se han empeñado en proyectos económicos, en negocios, y parece que las cosas como que van para atrás. Y entonces el Señor te dice, Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque quizás hay algunos que todavía tienen algo de fuerzas, pero probablemente hay otros que ya literalmente tiraron la toalla. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y entonces viene la invitación: espera al Señor, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la invitación final. Y esperar en Dios no es un estado pasivo. Ahí, bueno, el Señor me dice que espere en Él. No. Y esto requiere una dinámica de paciencia, de convicción y de fe. Esperar en el Señor implica confiar que Él tiene un plan en el cumplimiento de su propósito eterno para cada uno de nosotros. Es tener esperanza y convicción de que Él ha cumplido en Cristo Jesús todo lo que ha dicho. Esperar en Dios implica buscar su guía, su dirección, hacerme dependiente de la palabra para dejar que ella, como lámpara a mis pies, guíe mi camino. Esperar en el Señor es el desafío de confiar aún por encima de lo que nuestros ojos ven. Es disfrutar del cuidado amoroso de Dios cuando tantas personas nos han dado la espalda, cuando muchas personas nos han defraudado. Te dije el domingo pasado, esta no es una invitación a conformarte, a que te conformes a como estás hoy. No, esta es la convicción de creer que Dios en Cristo ha hecho lo que ha dicho. Amén. Y mira las palabras de este hermoso salmo, este fragmento del capítulo 119, ese salmo que es el hermoso poema a la palabra, el salmo más extenso de la Escritura, porque precisamente cada una de sus líneas habla de la palabra. Y en el fragmento que está entre el versículo 49 y 56, mira lo que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa en donde fui extranjero, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. La invitación del salmista a descansar, a confiar en el Señor. Y mira, después de mirar el texto, escucharlo varias veces, leer mis notas, quise resumir en un párrafo esta invitación del Señor. Escúchame. La espera en Dios
no es la postura pasiva y expectante de algo que anhelamos ocurra. Escuche, esperar en Dios no es que yo estoy ahí confiado de que Dios va a hacer lo que yo quiero. No se trata de eso. No se trata de tener la expectativa de que ocurra lo que yo anhelo. No. La espera en el Señor es la tranquilidad de saber que aunque todo se agite a mi alrededor, Él tiene el control. Esperar en el Señor es la preparación consciente que nos permite ver cómo todo lo que Dios ha dicho alcanza su cumplimiento delante de nuestros ojos. De eso se trata. De eso se trata. Todo lo que Dios ha dicho alcanza su cumplimiento delante de nosotros. Escúchame, yo no sé lo que hoy estás viendo. Yo no sé lo que está delante de tus ojos hoy, pero yo sí sé con toda certeza lo que Dios ha dicho. Y no anheles que Dios cumpla lo que tú quieres. Ejercítate en descansar en el Señor y prepárate para haber manifestado lo que Él ha dicho. Porque su soberanía no tiene comparación alguna. Su sabiduría está por encima de todo conocimiento. Hoy quiero invitarte a responder a la invitación que Él hace a todos los que están trabajados y cargados. Y Él dice: ven, porque yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Vuelvo y repito, quizás a estas alturas puedes decir: este ha sido un año complicado. Y no negamos la realidad. Niveles de inflación que no conocíamos en este país. El aumento acelerado del precio de todo. El crecimiento de índices de inseguridad que por lo menos los que estábamos en las ciudades nunca habíamos vivido, porque era una realidad que leíamos de los que estaban por allá en los campos y todo lo demás. Una crisis en todo sentido que quizás sea humanamente justificable el que muchos sientan que ya no dan más. Una sociedad que se ha ensañado en desdibujar el diseño de Dios para la familia. Una perversidad en el orden social que crece de una manera asustadora. Una sociedad que ha exaltado toda perversidad como algo digno de aplaudir. Y uno siente que ya no puede más. Pero Él da esfuerzo alcanzado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y aunque aún los muchachos se fatiguen y se cansen, aún los jóvenes flaqueen y caigan, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán
y no se fatigarán. Padre, gracias. Gracias, Señor. Sí. Definitivamente este mensaje profético nos lee a la perfección. Sentimos que no podemos más, Señor. Es como si las presiones a nuestro alrededor se multiplicaran todos los días. Y exactamente igual que la nación de Dios. A veces sentimos que has escondido tu rostro de nosotros, Señor. Aquí estamos, Dios, con todo el cansancio sobre nuestros hombros, con toda la frustración en nuestro corazón, con toda la decepción a flor de piel, sintiendo que nuestros pasos ya no avanzan, sino que se arrastran. Y en muchas áreas de nuestra vida literalmente sentimos que no podemos más, Señor. Pero hoy abrazamos la invitación que nos haces y queremos ejercitarnos en esperar y descansar en Dios. A ti que estás atravesando esa crisis en tu salud, que ves que tu salud se deteriora, que tu cuerpo se debilita, que tus facultades menguan, el Señor te invita en esta mañana a esperar y descansar en el Señor. A ti que estás viviendo esa presión económica, que sientes que los recursos, como aquel riachuelo en Querit, como que se seca. El Señor te dice en esta mañana: espera y confía en el Señor. Yo soy tu proveedor, yo tengo el control, yo soy tu sanador. Aleluya. Aquellos que sienten que su proyecto familiar se desmorona, que la relación con sus hijos se hace tensa y que se alejan cada vez más del propósito, el Señor te dice en esta mañana: espera y confía en el Señor. Él es restaurador de todo aquello que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Nuestros hijos son herencia suya y están anclados a un propósito eterno. Aleluya. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Déjate abrazar por el consuelo de Dios. Permite que sea la palabra de Dios la que guíe y direccione tus pasos. No pierdas de vista la soberanía de Dios. Él sigue sentado en su trono. Pero espera y descansa en el Señor. Este es uno de los llamados más difíciles, porque fuimos formados para generar soluciones, pero hoy estamos siendo desafiados a esperar en el Señor. Escucha, no tenemos la expectativa de que ocurra lo que anhelamos. Tenemos la confianza de que Dios hará lo que ha dicho. Aunque todo se agite a tu alrededor, nunca olvides
que Él tiene el control. Escúchame un momento. Quiero invitarte ahí donde estás. Si tienes una persona al lado, pon tu mano respetuosamente sobre su hombro. Si es alguien que no conoces, y quiero invitarte a orar por esa persona. Igual la persona que está a tu lado, que ponga su mano sobre ti. Si son familia, acérquense, pero si es alguien que no conoces, ahí de manera respetuosa, coloca la mano sobre su hombro. Porque quizás esa persona que está ahí a tu lado está en ese punto de quiebre en que siente que ya no puede más. Ya no puede más. Pero tú vas a ser el instrumento de Dios en esta mañana para recordarle que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Señor, yo oro por cada familia, por cada proyecto de reino representados en tus hijos aquí en este lugar, aquellos que están allá en casa. Oro para que la mano poderosa de Dios les abrace con su consuelo y puedan sentir el cumplimiento de la palabra de Dios en la realidad que hoy les agobia, Señor. Gracias, gracias, mi Padre Celestial. Hoy venimos delante de ti, Señor, con la expectativa de ser pastoreados por ti, fortalecidos por ti, Señor. Gracias, gracias, Dios. Mira, Padre amado, aquellos padres que sienten que quizás el proyecto de familia como que está tambaleando, que la fortaleza de Dios les abrace en esta mañana. Aquellos que sienten que sus proyectos económicos, sus emprendimientos están a punto de desmoronarse, que la mano poderosa de Dios hoy les recuerde la grandeza y la manifestación soberana del poder de Dios. Aquellos que se sienten afectados por un diagnóstico médico, por una situación complicada en su salud, que el abrazo consolador de Dios les levante, les fortalezca y les permita abrazar todo aquello que tú has declarado, Señor. Que tu Espíritu Santo, el Consolador, nos fortalezca en esta mañana, Señor. Gracias, gracias.